Entonces, aunque estén divorciados, puede seguir ejerciendo este tipo de violencia en contra de la mujer o en contra de los hijos, aunque ya no viva, tanto el hombre como la mujer o los mismos hijos ya no vivan dentro de la casa familiar, se puede engendrar el delito de violencia familiar porque forman parte de una familia. Frida. Y El 89% reportó daños psicoemocionales, incluyendo, fíjate, ansiedad en un 66%, estrés en un 67%, miedo en un 60%, transmiten a e través de generaciones porque muchas veces la naturalizamos. O sea, es como pareciera que la violencia es la forma en la que transmitimos la educación, en la Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. ¿Cómo están? Pues nosotros con el gusto de saludarlos nuevamente en este jueves. Y bueno, pues nada más quiero contarles algo que nos tiene muy, muy emocionadas. Al Chile, pues conecta y emprende en el workshop. Es nuestro evento maravilloso y tienen hasta el 31 de agosto para poder aprovechar la preventa. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros estamos lanzando una gran oportunidad para que puedan participar en este evento con un precio especial. ¿Y qué va a haber? Pues bueno, estamos preparando algo genial para quienes emprenden, para empresarios también. Y bueno, pues el evento va a ser el 6 de noviembre, de las 9 a las 2 de la tarde, y será por el Metro Miscuac. Está realmente muy bien ubicado, con un horario muy práctico, y saben que vamos a pasar un tiempo muy interesante de aprendizaje e intercambio. La verdad es que tenemos invitados maravillosos que estoy segura de que va a ser una gran oportunidad para todos de conocernos e intercambiar. ¿O tú qué nos dices, Ivette? ¿Cómo estás? Hola, Cel, muy bien, muchas gracias. Y sí, les invitamos a este evento que estará increíble. No olviden, pues, apartar su lugar, ¿verdad? Vamos a tener muchas sorpresas. Estamos preparando un hermoso evento para cada empresario y empresaria. Y bueno, al Chile, quiero que hoy arranquemos con algo muy importante, con otro tema o con un subtema de esta serie de programas que hemos venido haciendo. Yo quiero pedirle a la audiencia que pienses sin juzgarte, solo escuchándote. ¿En tu familia hay conversaciones que terminan en gritos o en silencio que duele más que un golpe? Porque muchas veces lo que se dice, ¿no? La forma en la que se dice lastima más que un golpe, ¿no? No estoy diciendo que prueba los golpes para nada, pero el impacto emocional, hablábamos mucho de la violencia emocional, que es algo que está implícita en la mayoría en todas las violencias realmente, ¿no? Eso es lo que hace la violencia tan atrapante. ¿Has sentido que para proteger a tus hijas, a tus hijos, tienes que callar o aguantar situaciones injustas? O sea, que tú dices, debido a la protección de ellas, de ellos, pues prefiero callar, prefiero aguantar. ¿Te ha pasado que después de una separación, tu expareja utiliza a tus hijos para lastimarte emocionalmente? Y justo este tipo de violencia es una violencia a la que apenas se empieza a nombrar, ¿no? Si algo de esto te resuena, quizá estemos hablando de violencia familiar y en casos más específicos de violencia vicaria, que es una violencia que se empieza a reconocer y que es una violencia muy fuerte y muy atrapante. ¿No es así, querida Sed? Sí, de hecho, cuando hablamos de violencia, por lo general nos imaginamos golpes, pero la realidad es que hay violencias silenciosas.
y esas lastiman muchísimo más. ¿Por qué? Porque lastiman en los tejidos de la familia, precisamente. Y entonces, a veces justamente como que lo normalizamos y lo hacemos parte de la dinámica de la familia y entonces como que pretendemos que es lo normal, pero la verdad es que este tipo de violencia pues raya entre obviamente la violencia intrafamiliar y la emocional, es también psicológica. Entonces, por eso, hoy al Chile hay que hablar precisamente de las implicaciones de este tipo de violencia desde lo legal y también, por supuesto, de las emociones. Violencia familiar, pensemos que es como ese paraguas, ¿no? Como este techito bajo el cual caben muchas formas de violencia, ¿no? O sea, solo que se da dentro del núcleo familiar. Pero aquí cabe la violencia física, la emocional, la sexual, la económica, la patrimonial, muchas violencias de las que hemos venido hablando, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo una violencia sexual en torno a la familia. Bueno, pues esto ocurre, por ejemplo, mucho dentro del paradigma, dentro del parámetro de la pareja, en donde parecería que sencillamente por ser pareja tenemos derecho o tenemos ese derecho o esa libertad a las relaciones sexuales con nuestra pareja, pero si alguno de los integrantes de la pareja no está de acuerdo con tener una relación sexual y el otro a fuerza quiere y le obliga, esa es una violencia sexual, ¿no? Y es importante mencionarlo porque es algo muy normalizado en las familias. Eh, que bueno, insisto, todo esto ocurre dentro de un núcleo familiar. Y la violencia vicaria, por ejemplo, es una de las más dolorosas porque esa usualmente se da cuando una persona, aunque puede venir de parte de una madre, la verdad es que estadísticamente está más relacionada desde el padre, ¿sale? No exclusivamente, pero es más constante, aunque no podemos generalizar, insisto que solo los padres, pero estadísticamente sí, lo ejercen más el hombre, en donde utiliza a los hijos como un instrumento para lastimar a la madre, ¿no? O sea, como no es un error aislado, es una parte de un patrón y esto tiene un impacto emocional profundo tanto en la mamá como en los niños y pues obviamente aquí la violencia emocional es muy fuerte. Correcto, este tipo de violencia es muy fuerte, muy dolorosa, y es que todos hemos escuchado hablar o decir este dicho de la ropa sucia se lava en casa. Pero cuando en casa hay gritos, hay humillaciones, hay golpes, hay restricciones patrimoniales, económicas, hay abusos sexuales, entonces ya no estamos hablando de un problema familiar, estamos hablando de un delito. Y este delito, así como tal, violencia familiar, está reconocido por el Código Penal mexicano y se tipifica como un delito con sanción privativa de libertad. El simple hecho de que una persona que forma parte del núcleo familiar cometa una de estas acciones en contra de otra persona que forma parte del mismo núcleo, por sí, por ser familiar, ya es un delito. Y cuando se comete en contra de adultos mayores, de personas incapacitadas o con capacidades distintas, o de una mujer embarazada, la pena puede subir hasta un 50%. Es importante tener en cuenta que para que se tipifique el delito de violencia familiar, no es estrictamente necesario que exista un matrimonio constituido legalmente. Puede ser que haya una relación de hecho, que haya concubinato o que incluso ya estén divorciados la pareja, pero aunque estén divorciados, pues sigue formando parte del núcleo familiar porque es el papá de los niños, en el caso de que hayan procreado niños. Entonces, aunque estén divorciados, puede seguir ejerciendo este tipo de violencia en contra de la mujer o en contra de los hijos, aunque ya no viva, tanto el hombre como la mujer o los mismos hijos ya no vivan dentro de la casa familiar, se puede engendrar el delito de violencia familiar porque forman parte de una familia. Y como bien nos explicaba May, la violencia familiar es un paraguas, es un terreno
donde pueden hacer todo tipo de delitos como lesiones, abusos sexuales, delitos patrimoniales, fraudes, homicidio, extorsión. Y esto, el que se den dentro del núcleo familiar no quiere decir que pierden el carácter del delito per se. Si una persona cometió robo en contra de su familiar, se le castigará por robo, pero se incrementará la pena por haberlo hecho dentro del núcleo familiar. Es decir, son dos delitos, la violencia familiar y el delito per se. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque se supone que el núcleo familiar es un núcleo que está hecho para protegerse, para cuidarse. Cuando esta noción de protección y de cuidado se rompe, es más fácil, es más fértil cometer un delito y por lo tanto se castiga con mayor fuerza. Por ejemplo, ¿cómo están las estadísticas con respecto a esto? Bueno, la verdad es que sí son cifras interesantes que bien vale la pena considerar. Me voy a permitir compartirles o contarles qué dice la encuesta nacional de la dinámica de relaciones en los hogares. Y bueno, fíjate, en este rubro dice que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha vivido al menos una situación de violencia en su vida. O sea, desde ya muy jóvenes están viviendo algún tipo de violencia. El 11.4% de las mujeres de 15 años para arriba reportó haber vivido violencia en el ámbito familiar en los 12 meses previos al levantamiento de esta encuesta. Esta pertenece a la 2021, al 2021. Y en esta encuesta, fíjate, puntualiza que el 9.2% había violencia psicológica, el 3% corresponde a la violencia física, el 1.7% a la violencia sexual, el 3.1% a la violencia económica y patrimonial. Entonces, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, esta misma encuesta, bueno, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, se conoce como ENSU, registró que el 9.8% de las mujeres en zonas urbanas fueron violentadas en el entorno familiar. O sea, qué fuerte, ¿no? Son cifras muy espeluznantes. Pero además, del 1 de enero al 31 de octubre del 2023, se reportaron 244,388 presuntos delitos de violencia familiar a nivel nacional. Un incremento, pues, que equivale al 6% con respecto al mismo periodo, pero del 2022. Solo el 13% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual en pareja presentaron una denuncia formal. Estas cifras, pues a mí me parece sumamente alarmante, porque además hemos visto un incremento año con año. ¿Están de acuerdo? Que lo lamentable es que justo han reducido, o sea, digo, lo lamentable no porque no existan, porque como bien dices él, ha ido aumentando el porcentaje de violencias, sin embargo, ha disminuido esta parte de denuncias. Entonces, creo que toda esta parte que nos habló Narda hace un momento nos permite correlacionar con esta parte de las estadísticas como para poder hacer algo, porque un buen acompañamiento legal es tan indispensable en este tipo de situaciones, ¿no? Un acompañamiento emocional, pero también legal. Entonces, yo siempre les invito a que busquen la parte legal desde una perspectiva de género, desde una perspectiva psicosocial, de derechos humanos, de violencia, porque justo eso hace la diferencia, ¿no? A veces estamos muy a ciegas en torno a este tipo de temáticas y el tener a alguien que nos acompañe en la vía legal, que luego es una situación tan complicada, pues es algo que sin duda nos ayuda mucho. Y en este contexto del que venían hablando tanto Cel como Narda, también es importante puntualizar la violencia vicaria,
que, como habíamos dicho anteriormente, es una forma de violencia en la que la persona agresora, si le vamos a denominar, usualmente en el contexto de una relación de pareja o expareja, o sea que pueden estar en este divorcio, en esta separación, sobre todo en esta parte del derecho de lo familiar, ¿no? Busca dañar emocional y psicológicamente a la víctima, ¿no? A la persona a mí no me encanta la palabra víctima, pero a la persona que lo está viviendo, o sea, a la persona sobre la que se está generando la violencia, utilizando a sus hijas e hijos. Ya después tendremos la oportunidad de hablar de qué es una víctima directa y una víctima indirecta. Creo que eso ahorita que lo menciono, creo que es un tema importante que deberíamos de saber. Ya posteriormente se los estaremos diciendo, porque estas hijas e hijos pues pasan a ser víctimas también, ¿no? U otras personas queridas o personas que están alrededor como medio para ejercer ese daño. En la parte emocional, esta violencia usualmente se caracteriza, ¿no? Aquí podemos resaltar la parte de la violencia emocional, muy de la manita de la violencia vicaria, ¿sale? Porque hay un ataque indirecto, pero profundamente doloroso. O sea, no te estoy atacando a ti directamente, pero lo estoy haciendo a través usualmente de los hijos, en donde esta agresión justo no va dirigida al cuerpo de la persona que está viviendo violencia, sino a su vínculo afectivo más importante, ¿no? Como el caso de los hijos, generando un sufrimiento intenso y prolongado, porque muchas veces duran, aquí Narda no me va a dejar mentir, y muchas veces duran años estas situaciones en los juzgados. Una generación de culpa y desesperanza, donde la víctima puede sentirse responsable por no poder proteger a sus seres queridos, y esto genera una profunda sensación de impotencia. También existe un daño en la identidad como madre, como padre, como cuidador, al impedir manipular o dañar el vínculo con los hijos, ¿no? O sea, es algo que se merma ese vínculo porque la persona agresora erosiona un aspecto central de la identidad y la autoestima de la persona que está viviendo la violencia. Y bueno, la parte emocional es terrible porque existen cicatrices emocionales a largo plazo, porque este dolor no solo es inmediato, sino que puede dejar secuelas en la salud mental, como es la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, aunque quiero aquí puntualizar que no necesariamente debe de presentar estrés postraumático, aunque muchas personas están buscando el estrés postraumático, sobre todo en la parte legal, y no necesariamente lo presentan, ¿sale? Y la pérdida de confianza en las relaciones futuras. Es toda una reconstrucción de la narrativa, de las emociones, de la identidad. El control y el castigo emocional, donde aquí se ejerce una estrategia para mantener el poder y el control, incluso después de la separación, ¿no? Yo a través de los hijos genero que esos hijos, ya sea en ese vínculo, les voy a hablar mal de ti, les voy a decir que tú eres lo peor, les voy a decir que tú no los quieres, les voy a decir que los estás abandonando, y entonces ahora yo no necesito ejercer directamente esa violencia, lo pueden hacer estos hijos. ¿Sale? Y es terrible, tanto para los hijos como para la persona, ¿sale? O sea, entonces yo puedo decir directamente que no estoy ejerciendo violencia sobre ti, pero estos hijos lo están ejerciendo, y aparte lo que yo emocionalmente les estoy generando a ellos para que ellos a su vez te lo generen a ti. ¿Sale? Manipulación legal, mucho, aislamiento o daño físico o psicológico a estos hijos, ¿no? En pocas palabras, la violencia vicaria no solo busca lastimar a través de otros, sino destruir esa red emocional que da soporte a la víctima, utilizando un amor muy profundo, el más profundo, como herramienta de castigo. Efectivamente, la violencia vicaria, pues es un tipo de violencia que utiliza el amor para destruir. Y destruye no solo a la víctima que se tiene como visualizada como la principal receptora del daño, sino también utiliza a un tercero que está siendo sometido como herramienta para causar un daño a un tercero. Y es por eso que es tan destructiva.
Este término de violencia vicaria fue acuñado en el sistema legal mexicano apenas en el año 2023. Y debido a su fuerza y a su gran poder de destrucción, es que también se castiga con pena privativa de libertad. Y aunque tiene muy poco que se acuñó en el sistema penal mexicano, ya existen sentencias donde hay personas que han sido condenadas a prisión por hacer uso de esta violencia vicaria. Hay un caso en el estado de Morelos donde un hombre fue sancionado con pena de 2 años de prisión por amenazar a su mujer con quitarle al niño y no permitirle volver a verlo. Entonces es importante, y esto es un avance, y lo tengamos en cuenta, que sí es posible, que sí procede. Entonces yo les pido que seamos conscientes, y sobre todo a los hombres en este caso sí particularmente, porque afortunado o desafortunadamente el sistema penal mexicano considera como único agresor de la violencia vicaria al hombre sobre la mujer, y así lo define el tipo penal. Entonces, aunque definitivamente soy consciente de que las mujeres también pueden utilizar la violencia vicaria, y seguramente en muchos casos la utilizan, el sistema penal mexicano actualmente únicamente reconoce como agresor al hombre. Este tipo de violencia es, como les habíamos comentado anteriormente, pues tiene una víctima identificada, una víctima principal y víctimas secundarias que están dentro del mismo núcleo familiar, y son las personas sobre las que la víctima principal, que es la mujer, tiene algún afecto, y pueden ser los hijos, los padres o personas con capacidades diferentes que están hacia su cuidado. Y no solamente es el hecho de que le digan, de que le pegue al niño para que a ti te duela, o que maltrate a tu papá para que a ti te duela. Eso digamos que es lo más visual, pero también son cosas un poco más veladas, como, esto lo he escuchado muy comúnmente: si nos divorciamos, no le voy a pagar la colegiatura a los niños y entonces tendrán que estudiar pues en una escuela pública, o a ver dónde estudian, o tendrán que dejar de estudiar. O pues si tú quieres trabajar, pues tú sabes, ve y trabaja, pero te aviso que los niños se van a quedar solos y quién sabe quién les va a dar de comer porque yo tengo cosas que hacer. Eso también es violencia vicaria, aplicado a los niños, aplicado a los adultos mayores. Algo así como que, pues, si tú te vas a trabajar y tu papá vive con nosotros, pues yo lo voy a echar a la calle porque yo no lo puedo cuidar. Eso es violencia, porque están decrementando o delimitando la capacidad de crecimiento de otra persona, impidiéndosela con el uso del daño a un tercero, y aparte le están generando un daño emocional a la víctima pues primaria, que en este caso sería la mujer, porque pues ya no está contenta y se le limitan todas sus actividades y se le generan muchos traumas porque quiere proteger a esas personas. Entonces, desafortunadamente, no todos los códigos penales en la Ciudad de México, en México tienen tipificado a la violencia vicaria. Ahorita los únicos que están pendientes de tipificarla son Jalisco, Durango y Chihuahua. De ahí en fuera, en todos lados, esta violencia existe como delito. Y como les había platicado anteriormente, o sea, puede ser que una persona sea condenada por violencia familiar, por violencia vicaria y por fraude entre familia. O sea, se le conjugarían los 3 delitos y la pena va subiendo. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, que sepan muy bien lo que es la violencia vicaria, que es velada, que estoy utilizando un tercero como herramienta para lastimarte, y no solo estoy lastimándote a ti, sino a la herramienta, porque como nos decía Mike, estoy destruyendo los lazos afectivos que deberían de generar. Hay casos incluso donde se manipula a los menores o a los adultos mayores o a cualquier persona que forme parte del núcleo para agredir físicamente a la víctima principal. O sea, la persona o el esposo puede decir, no, yo no te pegué, pero sí manipulo a mis hijos para que te agredan físicamente. O sea, es un caso muy fuerte, pero sí pasa, y tenemos que tenerlo en cuenta y no llegar como a esos puntos. Desafortunadamente, cuando llegamos ya a una denuncia penal, ya es algo que no tiene solución. Yo les recomendaría no llegar a este punto. La violencia vicaria se atiende desde adentro, se atiende emocionalmente.
y es más fácil solucionarlo desde adentro que solucionarlo desde afuera, ya con un abogado y ante el sistema judicial. Entonces, atiéndanse, trátense, cuídense, porque aunque lleguemos al sistema judicial, si no tenemos nosotros solucionado el problema desde adentro, se va a seguir generando y no lo vamos a superar nunca. Podemos tener una orden de restricción, podemos tener a la persona en la cárcel, pero la violencia se va a seguir generando y se va a seguir incrementando si no nos atendemos desde adentro. Es importante, cuídense de adentro para poder presentar nuestra mejor versión hacia afuera. Viendo a estos datos duros, una encuesta publicada del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en México reveló que 2.231 mujeres declararon haberla sufrido. El 89% reportó daños psicoemocionales, incluyendo, fíjate, ansiedad en un 66%, estrés en un 67%, miedo en un 60% e ideas suicidas en un 23%. También hay síntomas físicos como el insomnio, que también alcanzó un 60%, y el dolor de cabeza, que es un 54%, y por supuesto la colitis, 43%. Además, en el 94% de los casos, el agresor cuenta con las ventajas estructurales como recursos económicos, influencias políticas y demoras judiciales que bloquean, que bloquean la justicia. En un 80% se separa a la madre de los hijos injustificadamente. Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un estudio de más de 150 casos que son identificados en donde se documentan los patrones de sustracción y dilaciones injustificadas de los procesos legales. O sea, hay toda una, estas cifras nos hablan justamente de la frecuencia y de la gravedad que tiene la violencia al interior de la familia, la violencia vicaria, que no solamente es como que te estén coartando tus derechos, sino todo el daño interno que tiene, que genera y que, bueno, precisamente rompe a la familia. Y todas estas ventajas que reportan y que finalmente utiliza el agresor en contra de la víctima, pues son justamente aquellas que lo sienten, los ponen como impotentes ante la situación. Por eso es tan importante identificarlo y actuar, justamente como nos decía Narda. Este cuidado, el poder identificarlo, el poder actuar para poder, pues, dar un nuevo inicio. Entonces, esto es tan importante, este tipo de pláticas es muy doloroso porque es muy frecuente, pero ya vimos, o sea, de hecho es tan frecuente que hemos visto que alimentan a las encuestas. Esto lo revela y es solamente en nuestro país. Este, a mí me genera pues realmente un impacto por esa frecuencia y por esa gravedad. Y aparte yo me quedo pensando que los números que están en las encuestas, que ya de por sí son retadores, pues sabemos que no están completos, porque faltan todas aquellas personas que no se animaron a denunciar, que no se animaron a levantar la mano, que a lo mejor incluso se animaron a contestar con honestidad en una encuesta. Entonces, están muy subestimados estos números. Ahora, si fueran reales, o si de por sí así ya son impactantes, si fueran reales los números, pues no podríamos creerlo, ¿no? Que pues muy probablemente todos nosotros, o el 100% de la población, ha sufrido alguna vez de un tipo de violencia en menor o mayor escala y no podemos reconocerlo o no nos atrevemos a reconocerlo por estereotipos sociales y muchas veces incluso por ego interno, ¿no? ¿Cómo decir que yo sufrí violencia si yo soy ABCD? Yo no puedo aceptar públicamente que fui violentado, ¿no? También a veces el ego creo que nos pega y eso nos limita tal vez hasta contestar con honestidad una encuesta, incluso anónima, ¿no? Porque es reconocerlo con nosotros mismos. Y en este punto me parece importante resaltar
la obligación o la responsabilidad, me gusta más la palabra responsabilidad, que tiene el personal de salud respecto de las personas que se puede sospechar que tienen una afectación en su salud y esta afectación ha sido generada o se tiene sospecha de que fue generada a través de algún tipo de violencia. A lo largo de estos programas que hemos transmitido para prevenir e identificar la violencia, May nos ha mencionado varias veces la NOM 46, pero creo que no le habíamos dado como su espacio. Y me parece en este punto, ya casi al cierre de los programas, me parece importante que le demos la importancia que merece. Esta NOM habla de la obligación que tiene la responsabilidad, les dije que me gustaba más responsabilidad, la responsabilidad que tiene el personal de salud de reportar hacia la autoridad cuando detecta un caso de violencia. Esta NOM principalmente tiene casos o tiene la obligación de detección temprana, de atención inmediata, de notificación obligatoria y la canalización y seguimiento. Lo que a mí más me resalta de aquí es la responsabilidad tan fuerte, muy fuerte que tiene el personal de salud de iniciar o detonar la actividad legal respecto de un posible caso de violencia. Es una responsabilidad muy grande, ¿se imaginan? Porque si tú mismo, como persona que está sufriendo la violencia, no quieres reportarlo, y entonces ahora vamos a ser responsable a un tercero, que el tercero pues lo veo súper difícil para ellos porque es como, voy a romper un poco este pacto de confidencialidad que tengo con mi paciente para hacer esa denuncia. Y las sanciones son altísimas, o sea, hay sanciones, uno desde perder la legalidad de su cédula para poder seguir trabajando y hasta 2 millones de pesos en multas por no hacer la denuncia a tiempo. Es una responsabilidad enorme que tiene el personal de salud, más allá de la atención, de la canalización, de decirle te vamos a atender por aquí, por allá. Si no hacen la denuncia y la notificación al Ministerio Público, pueden detonar en esto. No sé si les ha pasado que cuando llevan a un niño o a un adulto mayor al médico y tiene alguna lesión porque se cayó o algo así, los pasan con la trabajadora social y la trabajadora social suele ser como muy brusca y te pregunta, ¿no? A mí una vez me pasó, me caí, me rompí la nariz y cuando me llevaron al médico, la trabajadora social me encerró en un cuartito y me dijo, pero no te pegaron, pero ¿cómo es tu relación con tu mamá? Pero no sé qué. Y a mi mamá la tenían en otro lado haciéndole las mismas preguntas, hasta cierto punto agresivas, pero no le pegó a la niña, pero ¿por qué? ¿Pero cómo va a la escuela? Y este tipo de cosas pues son agresivas para el paciente y son agresivas para la persona que lo cuida porque se siente un poco intimidado, ¿no? Si lo estoy trayendo a que la cuide, porque ahora me quieren acusar de un delito. Pero pues es la obligación del personal médico. Es la obligación del personal médico identificar, investigar, porque tiene que denunciar. Y si no denuncia, pues tiene sanciones altísimas que podrías decir, pues ellos qué, ¿no? Ellos nos están tratando de ayudar a sanar nuestra salud y todavía tienen que cargar con la responsabilidad pues, económica muy alta e incluso con el peligro de perder su cédula si no hacen este tipo de denuncia. Entonces yo les pediría que seamos como muy abiertos con el personal médico porque pues tienen esta obligación. Cuando yo trabajé en el centro de salud que llegaba a algún caso, sobre todo, hay otra norma que es de la atención para mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, a toda mujer embarazada se le tiene que aplicar una herramienta de violencia, porque, bueno, obviamente es otro derecho, ¿no? O sea, no es lo mismo, digo, la violencia no está permitida, pero no es lo mismo violentar a una mujer que violentar a una mujer embarazada. Entonces, a las mujeres embarazadas se les tiene que aplicar esta herramienta y a las mujeres en general. Y en caso de encontrar algo de violencia emocional, física, de manera que sea positivo, que resulte positivo, se tenía que proceder a una referencia y esa referencia era al siguiente nivel de atención, ¿no? Como en la especialidad de consultorios de violencia, donde ahí tenían una asesoría legal,
revisión médica como más puntual y la parte emocional también. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo como si referí, tenía que estar dándole seguimiento a la persona para ver si había acudido a su cita en el siguiente nivel de atención y bueno, ya de ahí se va escalando, ¿no? Entonces, esta norma evidentemente es algo importante. También hay otra norma, por ejemplo, en el caso de violencia sexual hablábamos un poco, que pues requieren como una cierta revisión médica, una pastilla del siguiente día, o sea, tiene toda una serie de protocolos a seguir y ustedes pueden acercarse. Cualquier personal de salud lo tiene que hacer en cualquier, digamos que si es un centro de salud, pues entonces es al siguiente nivel de atención o el hospital y ya de ahí les van refiriendo, ¿no? Como dice Narda, siempre hay personal que nos va a hacer las preguntas y que nos va a hacer ese seguimiento, ¿no? Y bueno, hoy hablamos específicamente de violencia familiar y de violencia vicaria. Y aunque a veces las palabras pueden parecer frías, detrás de cada palabra hay una vida, historias y corazones rotos que se siguen intentando sanar. La violencia, como bien nos decía Narda, no solo lastima en el momento, sino deja esas marcas invisibles que se transmiten a través de generaciones porque muchas veces la naturalizamos. O sea, es como pareciera que la violencia es la forma en la que transmitimos la educación, en la que digamos que nos relacionamos con los otros, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos de atención a la violencia, sobre todo en mujeres, hablamos mucho del empoderar y a veces el empoderar lo entendemos mal. Y entonces luego tenemos a mujeres muy empoderadas, pero agrediendo a otras personas, ahora ejerciendo esa violencia. Y el empoderarse no es eso, ¿no? O sea, el empoderarse es hacer como toda una reestructura de esta parte emocional, del cómo voy a ver a la vida, cómo voy a salir ante la vida, pero que eso no me da ningún derecho, el que yo haya vivido violencia no me da derecho a violentar a alguien más. Y eso es importante como resaltarlo, porque hay muchas instituciones que sí empoderan, pero el empoderar también es parte de integrar a la vida. Y cuando yo salgo porque vivo violencia y a través de ese escudo de, pues yo viví y entonces ahora voy a violentar a alguien más, pues me estoy equivocando porque, ¿qué creen? Estoy reproduciendo la violencia yo también. Y justo eso es lo que no quiero. La violencia no solo se combate con leyes y es una parte indispensable en las leyes, pero también se combate con conciencia, con comunidad, con valentía. Y hoy te quiero invitar a que tomes parte de esta responsabilidad, que tomes parte de esa red que protege, que acompaña y que visibiliza. Porque cada voz que se alza es una grieta en el muro de la impunidad. Y cada acto de apoyo es un paso hacia una vida libre de violencia, que es lo que estamos fomentando. Lo que queremos es una vida libre de violencia. No estamos buscando culpables, no es duro contra los hombres, no es duro contra nadie. Es aprender desde nuestro lugar como sociedad a poner nuestro granito de arena para poder reducir estas cifras tan alarmantes. Y estamos hablando aquí de estadísticas. Pero si nos fuéramos a los datos crudos, son los porcentajes mucho más altos por las personas que no denuncian. Entonces, y aparte las personas que no denuncian son muchísimas. Entonces, imagínense cómo están las estadísticas. ¿No es así, querida Cel? Así es, bueno, pues ha sido realmente un programa muy revelador, muy interesante. Para mí indispensable, justamente porque es poner el foco en esos temas que a veces queremos transparentar, hacer como que no ocurren. Y no quisiéramos pues dejar pasar en este estudio tan interesante que hemos hecho acerca de la violencia a lo largo de estos programas. Y bueno, pues este programa me parece muy interesante, este capítulo, y esperamos que también lo puedan compartir
con otras personas para que puedan analizar, conocer y sobre todo identificar pues cuáles son estos tipos de violencia y qué tienen que hacer, cuáles son las instancias que los defienden y cómo evitar reproducirlos. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero pues no quisiera que dijéramos adiós sin recordarles que precisamente al Chile crea, conecta y emprende en el workshop que vamos a tener el próximo 6 de noviembre. Acuérdense, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Aprovechen porque hasta el 31 de diciembre, no, de agosto, vamos a tener el costo de preventa de 499 pesos. La verdad es que vale muchísimo la pena y vamos a tener el gusto de pues, conocernos, de platicar sobre temas que nos interesan a los emprendedores, a los empresarios y tener una capacitación que estoy segura va a ser disruptiva para nuestros proyectos. Así que, pues seguimos en contacto y no se pierdan nuestro próximo episodio. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile.